Queridos hermanos, me han pedido que les hable sobre la palabra de Dios y trataré de hacerlo. Levante la mano aquel de ustedes que estuvo en el tiempo en que Jesús vivió aquí en la tierra. Ninguno. Ahora pregunto, ¿y si ustedes no estaban, cómo es que creen en Jesús? ¿Cómo van a creer en Él si no lo conocen? ¿O cómo lo van a conocer si eso fue hace 2000 años? Ya. ¿Han escuchado hablar de algún héroe de la patria? Tampoco lo conocieron, ¿verdad? Pero a través de los libros de la historia, ustedes van leyendo y van conociendo dónde nació, qué hizo, qué dijo. ¿Sí o sí? Pues sepan una cosa, Jesucristo vino hace 2000 años y ha sido el héroe más grande porque es el Dios con nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojo, jamás lo podemos conocer si no leemos su historia, si no leemos lo que Él dijo, lo que Él pensó, cómo obró, qué prometió, qué hizo. Y la única manera para conocer a Jesús de Nazaret, nuestro Dios y Señor, es a través de las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras es la historia de la salvación. Se nos narra, nos cuenta. ¿Quiénes nos narran? ¿Quiénes lo cuentan? Aquellos que sí lo vieron, que fueron testigos oculares y que lo transmitieron, los plasmaron en las Sagradas Escrituras con una finalidad: que los hombres de todos los tiempos conozcan al Señor. Y si ustedes y yo somos cristianos, porque somos cristianos, porque creemos que Cristo es el Señor. Escuchaba hace rato a alguien que decía: en mi casa, en mi vida, en mi patria, ¡viva Cristo Rey! ¡Qué maravilloso! Eso no lo había escuchado yo. A ver, porque otra gente tampoco lo ha escuchado en otras partes. ¿Cómo es? En mi casa, en mi patria, en mi vida, ¡viva Cristo Rey! ¡Ay! ¿Cómo sabemos que Cristo es el Rey? ¿Y cómo conocemos a ese Cristo? ¿Y cómo lo amamos? ¿Y cómo lo servimos? ¿Y cómo nos volvimos cristianos? ¿Saben qué significa cristiano? Cristiano significa aquel que conoce a Cristo, porque lo conoce, lo ama, porque le ama, le obedece, le sirve como Él es su Señor, Él es su Dios. Y listo, le entrega toda su vida, vive para Él, le sirve a Él. Pero si quieren, miren cómo comienza el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante, y vamos a leer la Biblia Reina Valera, porque nos siguen muchos hermanos separados en todas partes del mundo. Entonces yo soy un sacerdote que no le predica solo a los católicos. También le predico a mis hermanos separados, que no me quieren, pero que me escuchan. Y por algo me escuchan, porque les predico la palabra de Dios. Y me pueden maldecir, me pueden insultar, me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. Porque a prueba me remito capítulos y versículos y de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Escuchen, ustedes y yo, ¿por qué creemos en Jesús? Porque somos cristianos. ¿Cómo lo dibuja San Lucas, capítulo 1, versículo 1? Escuchen.
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. La historia de las cosas, porque nosotros no estábamos en ese tiempo. Alguien escribió la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Que no han sido ciertas, sino ciertísimas. Esto significa que no hay que dudarlas. Así son. Siga. Tal como nos lo enseñaron. Lupita, aquí viene, ¿por qué nosotros lo creemos? ¿Otra vez? Tal como nos lo enseñaron. ¿Quiénes nos lo enseñaron? Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Nosotros no creemos en tonterías, en inventos. Creemos porque hubo gente que lo vio con sus ojos. Y ojo, y después que lo vieron fueron ministros ¿de qué? Dígalo, dígalo. De la palabra. ¿Ministros de qué? De la palabra. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la historia de las cosas que sucedieron ciertísimas, que nosotros no estábamos en ese tiempo, pero que hombres de confiar, inspirados por Dios, las escribieron tomando el testimonio de aquellos que sí lo vieron con sus propios ojos. Y cuando esas personas lo contaron, entonces, como fueron inspirados por Dios y Dios los iluminó y Dios los vio, entonces eso pasa a ser palabra de Dios. Que cuando nosotros lo leemos, decimos palabra de Dios. ¿Y cómo responde el pueblo? Te alabamos, Señor. ¿Qué significa palabra de Dios, te alabamos, Señor? Significa que cuando se lee la palabra de Dios, yo no la someto a juicio, sino que solamente la acepto diciendo, te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra y a través de ella te podemos conocer, te podemos escuchar, te podemos creer, te podemos seguir, te podemos servir y estamos seguros de las promesas que tú nos haces. Hoy yo vengo a hablarles de la palabra de Dios, esa que escribieron aquellos que sí lo vieron con sus propios ojos, esos que fueron ministros de la palabra, comenzaron a transmitirla fielmente. Pongan cuidado, ¿cómo sigue? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Se da cuenta que hizo San Lucas? Comenzó a investigar todas las cosas desde su origen. O sea que el cristiano tiene que alimentarse con la palabra de Dios, investigando desde sus orígenes, leyendo la palabra de Dios desde el comienzo hasta el final, investigando lo que dijeron y escribieron aquellos que sí lo vieron, porque nosotros no estábamos en ese tiempo, pero tenemos el interés de conocer qué fue lo que hizo Jesús. Tenemos el interés de conocer quién es Jesús y tenemos el interés de obedecer lo que dice Jesús, nuestro Señor. Y eso solamente a través de la Sagrada Escritura. Entonces dice San Lucas, yo lo investigué cuidadosamente. Y lo investigó de aquellos que habían escrito, eran ministros de la palabra, habían hablado, habían predicado y habían escrito lo que habían visto y habían oído. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos del siglo XXI? Que no les importa un comino, que no quieren investigar desde el principio toda la vida de Jesús, lo que Él nos enseñó, lo que Él nos dijo, todo lo necesario para nuestra salvación. Ahora comprenden por qué hay tan poquita fe. Ahora comprenden por qué hay una fe enana, niña, chiquitica entre los cristianos. Ahora comprenden por qué hay católicos que
dicen ser católicos y van a misa y también van a los brujos. Ahora comprenden por qué en México hay católicos que tienen la mal llamada Santa Muerte y que adoran a la Santa Muerte, que en castellano es el mismísimo diablo. ¿Lo comprenden? Porque hay una fe niña, porque hay una fe no profunda, porque hay una fe no sustentada, basada en aquello que está escrito y que lo escribieron aquellos que lo vieron y lo escucharon, fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Porque el pueblo ha dejado de ser creyente y se ha convertido en creyón. Y por eso hay católicos que dicen ser católicos, pero fuman droga, toman licor, se emborrachan, viven en adulterio o viven arrejuntados sin casarse, pero son católicos, apostólicos y romanos. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, pero apoyan el aborto. A Petronilo le patina, Coco, pero apoyan la agenda gay. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Eso se llama ausencia de fe en la palabra de Dios, esa misma que nos dejó Jesucristo para indicarnos a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces el pueblo no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, o terminan haciendo como hace la gente: al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien, porque no tienen la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y San Lucas entonces dice: a mí también me pareció bien escribir eso. Venga, siga usted. Venga, siga. Ah, está perdido. Lucas 1, por ahí ya vamos como en el 3. Vamos como en el 3, por ahí. ¿Qué dice el 3? Tiene que estar pilas, ¿no? Venga, niña, usted venga, búsquelo usted ahí. Ajá. Me he parecido también a mí, después de haber investigado con diligencias todas las cosas desde su origen. Escríbelas por orden con excelentísimo Teófilo. Me ha parecido, se lo traduzco en castellano, me ha parecido a mí bien escribírselo, oh excelentísimo Teófilo. Y ese excelentísimo Teófilo somos nosotros, que no estábamos en ese tiempo, pero que San Lucas lo escribió para que ustedes y yo pudiésemos tener conocimiento de eso que sucedió hace 2000 años y no nos dejemos engañar. Pongan cuidado lo que viene, pongan cuidado. Para que conozcas bien. Ahí, otra vez. Para que conozcas bien. Otra vez. Para que conozcas bien. ¿Escuchan? ¿Para qué se escribió las Sagradas Escrituras? Para que conozcas bien. Para que conozcan bien. No mal, sino bien. La verdad de las cosas. La realidad de las cosas. O sea que las Sagradas Escrituras fueron escritas para que ustedes y yo, queridos hermanos, conozcamos bien la realidad de las cosas y no nos dejemos meter gato por liebre. O sea, estemos firmes en nuestra fe y que nadie nos venga a engañar con tonterías. Aquí hay un peligro, porque como aquí hay tradiciones de los mayas y tradiciones de otros, ¿cómo se llama? Aborígenes. Sí. Entonces, que son cultura, pero que son creencias en otros
dioses. Y la gente a veces se confunde y mezcla todo. Cuando una persona ya tiene la fe firme y ya conoce a Jesucristo, sabe que no hay otro Dios. Y que esas creencias pasan a ser cultura. Que recuerda, bueno, mi familia, mis ancestros creían en esto. Y yo antes de conocer a Jesucristo, antes de conocer su palabra, también creía en eso. Pero eso ya pasó a ser cultura. Pero eso no es mi fe. Mi fe es Jesucristo, es el Salvador. Porque para eso fue escrito, para que todos nosotros creamos en Jesucristo como Dios y sepamos lo que creemos bien, no a medias, firmemente. Por eso un cristiano no puede estar jugando con la fe de los ancestros en otros dioses o con las religiones ancestrales de brujería, de las mal llamadas Santa Muerte o cualquier otra cosa. Eso no nos debe contaminar y debemos estar puros en la fe. Jesucristo llegó a decir allá llegó a decir en San Juan capítulo 11, versículo 23. ¿Se acuerda que un día murió Lázaro, el amigo de Marta y de María? Y cuando Jesús se encontró con Marta y con María, Marta le dice: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Se acuerda? ¿Y ustedes recuerdan la frase famosa que le dijo Jesús? ¿No lo recuerdan? Se lo voy a leer. Juan capítulo 11, versículo 23 en adelante. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús. Aquí está lo que yo quiero que escuchen. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Atención, atención, información de última hora, oferta. El que cree en mí, óiganlo de nuevo. El que cree en mí, óiganlo de nuevo. El que cree en mí. A ver, ¿qué entienden ustedes ahí? ¿Que tenemos que creerle a Petronilo? ¿A Pánfilo? No. ¿A quién tenemos que creerle? A Jesucristo, que es Dios. Y dice Jesucristo: el que crea en mí. No en la más llamada Santa Muerte, no en los brujos, no en los santeros, no en los babalaos, no en las religiones de los ancestros. No, el que cree en mí, bárbaro. ¿Y cómo vamos a creer en Él si no le hemos leído las Escrituras? El que cree en mí, ¿qué significa creer en Él? Que Él lo dijo, pero usted ya sabe lo que Él dijo. ¿Va a creer? ¿Y cómo va a creer si usted no lo sabe? ¿Y cómo lo va a saber si no ha leído las Sagradas Escrituras? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué bárbaro! ¿Quién da más? ¿Quién da más? El que cree en mí, dice Cristo, aunque haya muerto, vivirá. Naguará. Si quieren más, dicen en mi tierra, si quieren más, tienen parásitos. Si quieren más, tienen parásitos. Y la que viene, pon cuidado. Y todo aquel que vive. Y todo aquel que vive. Ustedes que están vivos. Y cree en mí. Y no creen en los hombres, no creen en la Santa Muerte, no creen en brujería, en santeros, en babalaos, en tonterías esas. No morirá eternamente. Oferta es la oferta del cristiano. A nosotros nos enseñaron a leer la Biblia. No, perdón, recojo mi palabra. A nosotros nos enseñaron que teníamos que leer la Biblia. No nos enseñaron a leer la Biblia.
Nos enseñaron que teníamos que leer la Biblia, pero nunca nos enseñaron por qué. Ni tampoco nos dijeron cómo. Hay que leer la Biblia. Y los curas, los curas más que llegan más a la gente, dice, hay que leer la Biblia y cada uno debe tener la Biblia en su casa y la tiene que leer. Pero no le dice, ¿para qué? ¿Por qué? Ni le dice cómo tiene que hacerlo. Y la gente, lo que más llegan cerquitica, compran la Biblia, la abren en el Salmo 51 y la ponen en la sala. Y cuando usted llega le pasa el dedo, ¡ni! Puro mugre. Oh, no. ¿Sí? Yo he conocido, por ejemplo, doctores, abogados, ingenieros, gente profesional, maestros, que esos leen y saben muchísimo. Y cuando le digo, busquen un capítulo, un versículo, se quedan perdidos. Aquí está. Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Caramba. Entonces, ¿cuál es el secreto para vivir eternamente? Creer en Cristo. Creerle a Cristo. Lo que Él dijo, lo que Él prometió, lo que Él prohibió, lo que Él vivió, lo que Él enseñó. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? Si no hemos leído la Biblia. Y voy a pedirle al Papa que por favor nos dé permiso a los curas para poner en el cementerio, cuando mueran los católicos, aquí yace un católico que nunca leyó la Biblia. Oye, yo hoy quiero mostrarles a ustedes que es necesario creerle a Cristo. Y eso se llama fe. El que le cree a Cristo es creyente. El que le cree a un hombre es un creyón. Y en el mundo en que vivimos hay muchos creyones. Que le cree al pastor fulano de tal que sale por Facebook o que sale por YouTube. Que le cree al pastor, el profeta evangelista que fundó la iglesia tal. Se vuelven creyones. Pero no creen en la palabra de Dios, no le creen a Cristo, que es ser creyentes. Yo quiero mostrarles a ustedes la importancia de leer las Escrituras y de creer en las Escrituras. ¿Por qué tengo que leer las Escrituras? ¿Para qué tengo que leer las Escrituras? ¿Por qué tengo que creer en la palabra de Dios? ¿Por qué? Yo quiero hoy mostrarles a ustedes esto, porque el centro de nuestra vida está en creerle a Cristo. La fe es algo que yo no he visto, pero lo creo porque está en la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por dármela. Yo estoy dispuesto a creer que eso es así, porque tú lo dices en tu palabra. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Me expliqué? De eso se trata. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado que el diablo nos roba la palabra de Dios. Escúchenlo bien. El diablo nos ha robado la palabra de Dios. Por punta y punta. Primero, nos la roba porque no nos deja leer la palabra de Dios. Segundo, porque nos da sueño para leer la palabra de Dios. Tercero, nos la roba porque ahora la agarraron los evangélicos y se la escupen a los católicos. El diablo nos roba la palabra de Dios de mil maneras. ¿Para qué? Para que no creamos ni nos salvemos. Pero eso no lo inventé yo. Tampoco lo escribí yo. Eso está escrito en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Vean la importancia de la palabra de Dios. ¿Con qué compara Jesucristo, el Señor? ¿Qué dijo sobre la palabra de Dios? ¿Con qué la compara? ¿Quieren saberlo? Escuchen. Esta es, pues... Esa sí es. Esta, como yo no tengo lente, me briegan, ¿verdad? Pero menos mal que me la aprendí.
Si no, a ver, dale. Esta es, pues, la parábola. Él les había contado una parábola y ahora va a explicar la parábola. Escuchen la explicación de la parábola. La semilla, Con la lupa, otra vez. la semilla La semilla del reino de los cielos, él dijo, el reino de los cielos se parece a una semilla que fue sembrada. Salió el sembrador a sembrar una semilla y una semilla cayó a lo largo del camino, otro entre espino, otro entre la pro. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, bueno. Entonces él pone el ejemplo y dice, la semilla del reino de los cielos. Adivinen qué es la semilla del reino de los cielos. Escuche, otra vez. La semilla La semilla. es la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Otra vez? La semilla es la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Será verdad? Aquí comienza a ejercitar la fe el creyente. Y Jesucristo dijo que la semilla del reino, o sea que Dios nos ha dado una semilla del reino de los cielos, donde usted y yo podemos ganarnos el reino de los cielos. ¿Cómo ganarnos el reino de los cielos? ¿Cómo sembrar el reino de los cielos en mi mente y en mi corazón, en mi hogar, en mi familia, en mi patria? Y dice, la semilla es la palabra de Dios. Hermanos, si esto es verdad, y no puede ser mentira porque es palabra de Dios, hagamos el ejercicio. Fe es creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la semilla del reino es la palabra de Dios. Si la semilla del reino es la palabra de Dios, entonces la mayoría de hogares todavía no han sembrado su semilla en su hogar. Entonces la mayoría de católicos no han sembrado la semilla del reino en su vida. Entonces México todavía no ha sembrado la semilla del reino en su patria. Ahora comprenden lo que está pasando en México y por qué está pasando eso. Porque falta en la tierra mexicana la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Más claro no puedo.